¿Sabían ustedes que el 80% de los alumnos de la licenciatura de Ciencias de la Comunicación no están interesados sobre los aspectos de la política? Bien, esta es una de las hipótesis de Juan Arias, periodista, escritor y filólogo, que sostiene en uno de sus trabajos pues esta situación para el periódico El País. Y también, bueno, pues algunos otros autores como María José Canel, en su libro Comunicación Política y Ciudadanía de Carlos Muñiz. Yo soy David Mendoza, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, investigador de la Universidad Rosario Castellanos, por lo que, bueno, pues en este momento lo que vamos a hacer es compartir con ustedes algunos aspectos sobre el artículo Aproximación a la comunicación política, escenarios, praxis y modelos híbridos para su enseñanza en la educación superior. Bien, bueno, pues el presente artículo, bueno, pues tiene sobre todo esta necesidad, este deseo de alguna forma empezar a trabajar sobre aspectos que sean sustanciales, que sean muy importantes para las áreas de comunicación y bueno, pues sobre todo visualizar qué es lo que pasa dentro del contexto y las tendencias de la comunicación política. Esto sin duda representa una ventana de oportunidad que, bueno, pues es muy importante, sobre todo para que los estudiantes puedan revalorizar este tipo de comunicación, pero sobre todo también apegados a los nuevos desarrollos tecnológicos, que bueno, ya no son tan nuevos, ya son parte cotidiana de nuestra vida, es sobre todo poder abordar en el contexto y el trabajo que se está realizando a partir de la elaboración de este tipo de contenidos y bueno, pues pueda potencializar entre los muchachos todos los elementos que bueno, pues puedan de alguna forma fortalecer sus hábitos informativos, sus hábitos de lectura, sus hábitos de seguimiento de la agenda periodística y esto bueno, pues es muy importante sobre todo para los alumnos de ciencias de la comunicación. Y bueno, pues aprovechamos sobre todo pues la exploración in situ a partir de un grupo de estudiantes de la Universidad Rosario Castellanos, que de alguna manera nos permitió generar este diagnóstico y sobre todo comprender qué era lo que sucedía cuando los jóvenes escuchaban desde el concepto mismo de política, pero también adentrarnos a sus hábitos de consumo informativo y en este sentido también el seguimiento que hacen a partir de esta temática que resulta sumamente interesante y por qué de pronto, bueno, pues hay inclusive algunos elementos de aversión hacia todo lo que tenga que ver con la política, sobre todo tomando en cuenta que hay algunos aspectos que les parecen ajenos y que no necesariamente retratan parte del contexto en el cual, bueno, pues ellos de alguna u otra manera están viviendo o están tratando de hacer lo suyo, ¿no? Como parte de su formación. Así es que, bueno, pues la idea y el objetivo principal de este trabajo es sobre todo fortalecer su formación en términos académicos, pero también ver y analizar por parte de sus experiencias cómo es que ellos interpretan o se acercan al ecosistema político y de ahí ver también o observar la importancia que tiene conceptos como la ciudadanía, ver también cómo es que ellos pueden explorar los enormes vertientes que nos puede dar la opinión pública, pero sobre todo fomentar entre las filas de estos jóvenes la cultura política, sobre todo tomando en cuenta los cambios y transformaciones que se están dando hoy en este siglo XXI, esta tercera década del siglo XXI. Y bueno, pues hay dos preguntas que son las que tomamos en cuenta para este trabajo y una de ellas se centra en por qué los jóvenes universitarios del área de ciencias de la comunicación no están interesados en la política y fue sumamente interesante pues recoger algunos aspectos que tienen que ver sobre todo porque muchos de ellos piensan y señalan que la política es un concepto, es una situación que de alguna forma pues termina siendo ajena a ellos porque
pues ven más bien en la arena política una arena de confrontación, una arena donde los dimes, los diretes, los escándalos son parte de un contexto en el cual, bueno, pues no se ve pues, realmente que haya una visión, un acercamiento, una política pública que esté verdaderamente interesados en seguir. Ellos mismos de alguna forma plantean que la política de alguna forma no ha volteado a mirar sus necesidades, las necesidades de una generación de chicos que van entre los 18 y los 25 años de edad, donde, bueno, pues no tienen seguridad social, donde en muchos sentidos es muy precario el acceso a la universidad, el acceso a la información, para precisamente acercarlos, ¿no?, a estos elementos educativos, donde visualizan que solo los políticos los buscan cuando ellos requieren algo para que se vean dentro de los mítines, para que se vean dentro del contexto en donde los partidos políticos, bueno, pues solamente los utilizan. Vamos a utilizar un concepto muy mexicano, que es el acarreo, que es llevarlos, ¿no?, a que vayan a hacer presencia en ciertos momentos, en ciertos lugares, con ciertos candidatos, con algunas autoridades y que después simplemente se olvidan de ellos. Y bueno, pues en este sentido es que esta primera pregunta pues nos lleva precisamente a comprender el por qué no están interesados en la política. Y en el segundo punto se acerca sobre todo a de qué manera se podría reforzar la importancia de los conceptos que están ligados a la opinión pública, a la ciudadanía y a la cultura política a partir de las tendencias híbridas de la comunicación. Y aquí encontramos un aspecto sumamente interesante que tiene que ver, en primer lugar, con el contexto. El contexto es muy importante para el estudiante en ciencias de la comunicación por una razón, porque finalmente al estar enterados, al involucrarse cada vez más dentro de los procesos, dentro de las condicionantes que nos dan las vertientes, las líneas que se dan dentro de la comunicación política. Esto va a permitir, sobre todo a los jóvenes, interesarse, hacer un seguimiento sobre aspectos que son fundamentales y donde de alguna forma para nosotros como docentes, pero también como ciudadanos, como parte de la opinión pública, esto es sumamente relevante. ¿Y por qué se dice esto? Bueno, pues sobre todo por las condiciones en las cuales hoy en América Latina, desde México hasta Argentina, pareciera ser que hay una redimensión de lo que es la palabra democracia, pero también donde este jaloneo entre el poder y la ciudadanía es cada vez más, está cada vez más presente, sobre todo por el acotamiento en ciertos países, bajo ciertos regímenes, donde la opinión pública de alguna forma se encuentra forzada, se encuentra limitada, se encuentra amenazada ante el poder político y esto, bueno, pues de alguna manera está coartando las libertades de la cultura política. Y bueno, pues en este sentido también tendríamos que plantearnos la importancia que tiene la comunicación a distancia, los procesos en donde Internet ha permitido el funcionamiento y sobre todo el despliegue de todo este tipo de herramientas y mecanismos digitales que, bueno, pues están involucrados ya rompiendo esta estructura del cuarto poder, ¿no? Este cuarto poder de estos medios tradicionales, donde, bueno, pues si uno no estaba ligado a estos medios tradicionales, pues entonces no se podía dar voz a nuevas formas de pensamiento, nuevos proyectos, nuevas condicionantes que de alguna manera pudieran ir abriendo otra brecha, abriendo otra vertiente, permitiendo nuevas voces que no sean necesariamente las oficiales. Y esto, de alguna manera, lo que hace es que fortalece la opinión pública, la ciudadanía y la cultura política. Sin embargo, bueno, pues habría que señalar también que en este sentido, la idea de todo este proceso es que los jóvenes universitarios en ciencias de la comunicación también tengan la posibilidad de poder confrontar, poder comparar
las fuentes de información, que en este sentido son muy importantes, sobre todo si tomamos en cuenta que finalmente también encontramos muchas noticias falsas, hay muchísima propaganda y en este aspecto creo que es fundamental que los estudiantes tengan esta capacidad para poder dirimir entre la información correcta y, por supuesto, también la información falsa que está circulando en las redes sociales. Bien, el tiempo empieza a correr y en este sentido, bueno, pues el artículo también de alguna forma se acerca a un marco conceptual, a un debate teórico, sobre todo al respecto de lo que es la comunicación política, que en este sentido debe de ser sumamente importante que ellos tengan los elementos de manera completa, que tengan la baraja puesta sobre la mesa para que ellos puedan entender de qué está constituida la comunicación política, pero sobre todo también, y en este sentido quisiera pasar a este segundo apartado en donde seguramente quienes puedan hacer la revisión de este trabajo, es muy importante mostrarles el contexto, que nada está dicho ni nada es nuevo, porque hoy en día con las nuevas tecnologías, con las redes sociales, con Facebook, Twitter, ahora X, Instagram y todos estos modelos informativos y que de alguna manera son importantes, bueno, pues parece ser que todo apenas se está inventando cuando en realidad esto ya lleva un tiempo importante y significativo dentro del proceso. Así es que dentro de este proceso histórico hay que señalarles que siempre ha habido un contexto de la comunicación política, se hace referencia sobre todo a algunos momentos históricos, sobre todo de la política norteamericana, con Kennedy, con Nixon, con Bill Clinton, con George Bush, donde la comunicación política ha sido un elemento importante, pero también como los actores políticos, que en el caso mexicano del EZLN se convierten en esta primera guerrilla que hacen uso de Internet como una plataforma de difusión, pero también de propaganda. Todo ello a partir de lo que es el contexto del poder político, pero también de la globalización y en este sentido de estas herramientas digitales para que ellos de alguna forma tengan este contexto en términos de la comunicación política. Finalmente, lo que encontrarán en el artículo será una propuesta didáctica, no solamente para que los chicos puedan hacer uso de los entornos digitales a su alcance, sobre todo tomando en cuenta que hoy prácticamente todos los jóvenes tienen un acceso muy amplio en términos de redes sociales, sobre todo las principales que estaríamos hablando de Facebook, que estaríamos hablando de Instagram, de TikTok, pero sobre todo una de ellas que creo que en este sentido es sumamente importante referenciar es la plataforma X, antes Twitter, y que de alguna forma pues es muy funcional sobre todo para que se puedan ellos informar al respecto de lo que es la agenda política. Pero también en este mismo sentido hacemos una propuesta en términos de la oportunidad que nos da utilizar el storytelling en la comunicación política, que es este otro concepto de contar historias y cómo irlas desarrollando y hacer uso de esta plataforma X, antes Twitter, que de alguna manera nos permite fortalecer la redacción y la sistematización de la información, sobre todo nuevamente para poder hacer un seguimiento en términos de la ciudadanía, la opinión pública y una revisión sistemática, una revisión diaria a lo que es el acontecer político nacional e internacional y que esto de alguna forma permite a los estudiantes pues ir fortaleciendo sus capacidades, sus habilidades y sobre todo aprovechar los elementos que nos permiten las tecnologías de la información y de la comunicación. En este mismo sentido, bueno, pues la idea es que los jóvenes universitarios, pero sobre todo los jóvenes que están estudiando ciencias de la comunicación, pues estén presentes, estén conscientes de la importancia que tiene hacer esta revisión, utilizar
estas herramientas digitales y sobre todo poderlas integrar dentro de la estructura de su formación. Y esto, bueno, pues nos va a permitir sin duda tener una amplios resultados, sobre todo para que estos chicos pues estén muchísimo más informados y sobre todo pues tengan una presencia también en los medios de comunicación y en algún momento, bueno, pues podríamos visualizar que muchos de ellos se puedan animar por abrir un podcast, por abrir un videoblog, por abrir espacios en los que su opinión sea sin duda muy importante. Hasta aquí, pues la reflexión que hago en torno a este tema, a este artículo denominado Aproximación a la comunicación política, escenarios, praxis y modelos híbridos para la enseñanza superior. Así es que, bueno, pues no me queda más que despedirme. Soy el doctor David Mendoza de la Universidad Rosario Castellanos, profesor investigador, y espero que esto sea de utilidad para la comunidad académica. Hasta luego.